Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza. Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón. Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que en esta hora sintonizan su programa Bajo el Fuego de la Verdad. Bendiciones para todos, que el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios bueno, el Dios que todo lo puede, nos ayude en esta tarde a conquistar nuestras victorias, nuestras batallas, y que podamos tener paz, gozo, contentamiento en todas las cosas. A Él le damos las gracias, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Debemos entender que son tiempos difíciles, tiempos donde muchas veces vamos a ver a muchos probados a través de la vida misma en el nombre de Jesús. Vivir una vida cristiana en este tiempo es difícil, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. En esta tarde saludamos a cada uno de mis hermanos, a los hermanos que ayer no pude saludar, hermano Dubán, hermana Adriana, y todos aquellos, mi hermana Beverly Cueto, a mi hermano William, a mi hermano Camilo, y a cada uno de mis hermanos, mi hermana Nuris Hernández, y a cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos en la enseñanza del día de ayer con respecto al liderazgo femenino. Hoy pues vamos a concluir esta enseñanza trayendo ya la parte final de lo que es liderazgo, no profundizando porque este es un tema bastante profundo, pero sí enseñando la importancia del liderazgo, no solamente a nivel natural, sino a nivel espiritual, y que somos llamados por Dios a ser líderes de alguna otra manera, sea en la familia, en la comunidad, en la iglesia o en nuestro entorno social,
a ser hombres y mujeres de ejemplo, de testimonio, para que Cristo sea visto delante de los hombres y delante del mundo como el Todopoderoso, como el Santo de Israel, como el que todo lo puede y todo lo hace posible, gracias a su amor y misericordia. Antes de comenzar, vamos a orar y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos regala en esta tarde de estar aquí. Una tarde aquí en Sabana Grande que está lloviznando, en algunos lugares muy suave, en otros lugares bastante fuerte. Ha caído fuertemente una lluvia y sabemos nosotros que la lluvia trae bendición porque la tierra se alimenta de la lluvia. Le damos gracias al Señor porque en esta tarde también tenemos la bendición de saber de que cada día, un día más que se acerca la venida de Cristo, y sabemos que debemos estar preparados para ese momento, y que muchos diligentemente comprometidos con la obra de Dios y con el llamamiento de Dios están haciendo su tarea y su labor de una manera eficiente y diligente, entendiendo que los tiempos son difíciles y que los días serán acortados. Vamos a orar, hermano, para darle inicio a este programa Bajo el Fuego de la Verdad, que se transmite desde Sabana Grande a través de la emisora Radio K Online, que dirige mi hermano José Coronado. Padre Santo, Padre bueno y maravilloso, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Agradecidos estamos por esta lluvia, Señor. Agradecido por todas las cosas que tú nos das. Agradecido, Señor, no solo por la vida, sino por la oportunidad que tú nos has brindado de extender tu misericordia y alcanzarnos a través de Jesucristo de Nazaret. Porque sin ti, Señor, estaríamos perdidos y errantes. Fuéramos los seres más miserables de estar en la tierra y no conocer al Creador, al Todopoderoso. Por eso en esta tarde te adoramos y te bendecimos, porque has tenido misericordia con cada uno de nosotros y nos permite cada día conocerte más y más a través de tu palabra, tu preciosa palabra, que nos revela, Señor, no solamente nuestro presente, nuestro pasado, sino también nuestro futuro, conforme el propósito del Dios eterno. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en la fe, que se están conectando y están atentos a estas enseñanzas, que no solo promueven el crecimiento y la esperanza en la fe de la palabra de Dios, sino también un vivir diferente, un vivir en este mundo, que podamos nosotros ser testimonio y ser luz a los que están en tinieblas, ser ejemplo y ser como alguien que va dejando una huella para que nuestras generaciones puedan caminar en victoria, porque caminar de la mano de Cristo es caminar en victoria. En el nombre poderoso de Jesús te doy alabanza, Señor. Oro por cada uno de aquellos que en este momento están pasando por circunstancias fuertes y adversas, de necesidades, de deudas, que están afligidos porque de alguna u otra manera no han podido cumplir con sus compromisos, no porque no quieran, sencillamente porque muchas cosas no están conforme la justicia, sino que cada día el hombre es oprimido, despojado de todo aquello al cual Dios le ha dado y que el hombre recibe de Dios porque a Dios le place dárselo. Por eso en esta tarde, Señor, oro por los gobernantes, por los que firman decretos y leyes para administrar de alguna manera los recursos del pueblo y que el pueblo pueda ser bendecido a través de estas leyes, de estos decretos, y que pueda cada día, Señor, y cada año y cada gobierno, nuestro país vaya levantándose de la pobreza, de la escasez, de todo aquello, Señor, que le aqueja y que duele no solamente en el país, sino en el corazón de cada uno de los que pertenecemos al pueblo de Dios.
Sabemos que cada día las cosas se van a poner más difíciles, pero que tu palabra nos ayuda y nos promete que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Oramos también para que todos aquellos que en esta hora están en una cama, en una clínica, seas tú, mi Señor, Espíritu Santo, enviando sanidad, tocando sus cuerpos, su mente, todo su ser, que ellos puedan recibir una sanidad íntegra, una sanidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, que puedan recibir, Señor, de ti bendición desde la cabeza hasta los pies, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por aquellos que en esta hora están tomando decisiones difíciles. Aquella mujer que está a punto de tomar una decisión equivocada en su casa, con su familia, porque ya está cansada. Como dicen, está a punto de tirar la toalla. Pero en esta tarde déjame decirte, Cristo es la solución. Arrodíllate, entra en tu cuarto, habla con Él, pero háblale con fe. Derrama tu alma para que Él opere en tu familia, porque sé que muchas veces estás prisionera de todos aquellos que de alguna manera no han entendido de que todos como familia debemos trabajar juntos en coinonía y en armonía, sino que cada uno quiere hacer lo que quiere, sin importarle las cargas quien las lleve. Por eso en esta hora, amada hermana, yo oro a Dios para que te dé nuevas fuerzas y te libere de ese cansancio, de ese dolor, de eso que está apretando tu alma y tu mente y no te deja ver las cosas con claridad. Cristo es la solución. Él hace de lo difícil, de lo imposible, lo posible. Él es el libertador de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús y oramos para que cada uno reciba conforme su fe en Cristo Jesús. Ya para comenzar vamos a colocar una alabanza de nuestro amado hermano Dani Berrío. Bendito sea el Señor. Antes estamos saludando a mi hermano Quique Reyes. Bendiciones, amado, Dios te guarde y te bendiga. A mi nuera Lorena Ruiz. Bendiciones, hija, Dios te siga guardando, bendiciendo. Y Dios un día te va a usar en un momento en que tú menos lo piensas. La palabra viene y nosotros solo la recibimos para ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai, y alabaré y te ensalzaré. El Shaddai, con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai, y alabaré y te ensalzaré.
El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender, y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre. El Shaddai. Gloria a Dios. El Shaddai. El Shaddai todopoderoso, nuestro Dios. Bendita sea la gloria de Dios en esta tarde. Recordemos que el Evangelio, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para todo aquel que cree. Esto es por fe. La vida del hombre sin la intervención divina no tiene sentido. Mi hermana Marina Mílquez Ángel, Dios te bendiga, mi hermana. Una de las oyentes fieles de este programa, Bajo el Fuego de la Verdad. Dios te guarde. Un abrazo para toda tu familia, tu nieta. Sabemos que en todo tiempo y en todo momento de nuestro caminar en la tierra, de nuestra vida, necesitamos siempre la intervención de Dios. Ningún hombre puede decir que puede vivir sin Dios. Solamente alguien que realmente no tenga el conocimiento o ignore la bondad de Dios. Este tema de liderazgo es un tema bastante amplio y muy profundo. Además, sabemos nosotros que el liderazgo tiene que ver mucho con llamado, con preparación, con sacrificio, pero más que todo entendiendo que para lograr los objetivos de la vida, muchas cosas que nos proponemos, aún nuestros sueños, tenemos que ser entendidos de que debemos hacer el sacrificio y el esfuerzo un poco más arriba. Y en estos tiempos, quien ocupa lugares de liderazgo debe entender de que la preparación personal, más que el conocimiento, pues le da a él una relevancia, no digamos una ventaja, una relevancia. El hombre que constantemente está preparándose, está estudiando, está buscando a través del conocimiento y actualizándose, más que todo, estar al día. Son tiempos donde la información
es importante, donde la tecnología cada día avanza, donde somos sorprendidos muchas veces por los inventos, aquellos descubrimientos que hacen algunos países, sea de transporte, sea de ciencia, de tecnología médica. Somos sorprendidos y cada día la información viaja tan rápido, pero tan rápido que muchas veces lo que el año pasado era algo del boom, de la moda, ya hoy está obsoleto, mirando uno lo que es la tecnología en sí. Entonces el liderazgo es algo que tiene que mantenerse actualizado. El hombre que lidera en lo secular, en lo natural, sea una empresa, sea un negocio, sea un empleado, sea cualquier lugar donde esté en liderazgo o tenga personas a su cargo o personas que sean sus subalternos, debe entender que cada día que pasa debe manifestar ese liderazgo a través del conocimiento actualizado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos quedamos con los conocimientos pasados, en este momento vamos a ser reemplazados. Vamos a pasar de ser, como dicen algunos que nos miran, por lo menos yo tengo 67 años, mis hijos me dicen, papá, pero ya tú estás dinosaurio. Pero yo le digo, el dinosaurio todavía está en vigencia porque me mantengo vigente, aprendiendo y entendiendo que no me puedo quedar rezagado atrás, sino que al contrario, tengo que aprender en el ejercicio y mantenerme vigente para entender y comprender esta generación que está llegando. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento actualizado, no vamos a entender las generaciones que van saliendo adelante y vamos a quedar como detenidos, como bloqueados. Por eso es importante que cuando escuchemos la palabra de liderazgo, esa palabra la llevemos a lo actual. O sea, liderazgo más actualización, liderazgo más que sacrificio, liderazgo más que esfuerzo. Es algo que es una combinación de cosas que el hombre debe tener en cuenta en este tiempo. Yéndonos nosotros al plano natural, entendemos que muchas cosas están cambiando y van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar y están cambiando? Porque el mundo está tomando una dirección diferente al mundo que conocíamos hace 50 años. Ya las cosas son diferentes, ya los empleos son diferentes. Es más, ya hay lugares en la tierra donde las máquinas reemplazan al hombre en sus tareas laborales. Aún están cambiando leyes y decretos, ajustándose a permanecer dentro de lo actualizado a nivel mundial. Entonces nuestros países necesitan cada día entender que deben actualizarse y que deben, a través de la tecnología, buscar un camino hacia el progreso. Y usted dirá, hermano, ¿usted por qué está hablando de estas cosas? Porque todo eso es liderazgo. Los países que se están quedando atrasados en información, en tecnificación, se están quedando rezagados y van a quedar tan rezagados que posiblemente van a ser absorbidos por los que van avanzando. Ya hoy entendemos que los países que en el tiempo de antaño eran las potencias, hoy en día esas potencias van a cambiar y nosotros no podemos ser desinformados de estas cosas. Ahora, la palabra de Dios me enseña a mí que lo más actualizado en el mundo entero es la palabra, la escritura, porque es la palabra profética que antes que las cosas sucedan, ella ya lo había dicho que sucederían. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos entender que nuestra actualización es mayor y mejor que la que el mundo trae. Y allá es donde lo quiero llevar. Por eso traje este tema del liderazgo. Muchas veces
nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no es que cambia. No, la palabra de Dios es lo más actual que existe en la vida de la humanidad, en la vida del hombre, porque es la única que se atreve a decir y manifestar con hechos y evidencia que todo lo que está escrito es veraz y tiene su cumplimiento en el tiempo conforme como Dios lo estableció. Entonces, Dios habla en su palabra, en uno de sus libros, dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es vigente todas las generaciones, que nunca está desactualizada, sino al contrario, la palabra de Dios va dando un paso adelante a los acontecimientos mundiales. Por eso, usted, hermano y hermana que me escucha, tiene que mantenerse actualizado en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el mundo está yendo hacia el lugar donde Dios dijo que iba a llegar, y cuando llegue allá, usted ya sabe hacia dónde va el mundo. Por eso Cristo, a través de la palabra, nos enseñó que enviaría el Espíritu Santo para que Él nos guiara. Él es el que consuela, pero es el que nos guía, es el que nos forma, el que nos enseña. Entonces, la única manera que el hombre de Dios y la mujer de Dios se mantenga actualizado es a través del estudio juicioso de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando el tema de liderazgo lo empecé a tocar al comienzo, traje a colación la necesidad, escuche bien, de actualizarse, porque hay cosas que van a variar y van a cambiar, donde muchas veces vamos a encontrarnos como en los comienzos, cuando la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva sometida a un imperio, el imperio romano, ellos estaban de una manera detenidos en el sentido que no podían promulgar su fe plenamente porque eran perseguidos. Y la persecución no era para que no predicaran, la persecución era para acabarlos. No solo para que no predicaran, sino para acabar con la iglesia primitiva. En este tiempo ya en algunos países ya ha comenzado esa persecución. Se están cerrando los medios de comunicación. En algunos países se está prohibiendo predicar el evangelio. Por eso la palabra enseña que en los últimos tiempos el mundo tendrá comezón de oír la verdad. Pero sabes una cosa, en ese tiempo, en ese momento, cuando haya esa necesidad, la iglesia no va a estar. Entonces ellos escucharán a gente engañadora y falsa, porque el mundo quiere lo suyo. Pero en este tiempo que tenemos la oportunidad de predicar, a tiempo y fuera de tiempo, con acción, sin tener reacción, sino con acción proactiva, tenemos que ser veraces, con conocimiento y evidencia de lo que estamos enseñando. Por eso un líder es una persona llamada a estar actualizada, es una persona a tener conocimiento, es una persona a saber hacia dónde lleva sus ovejas, hacia dónde lleva su rebaño, hacia dónde lleva todo aquello que Dios le ha entregado en sus manos. Por eso el liderazgo no es para todo el mundo, porque muchos líderes buscan su propio interés, muchos son mal enseñados, otros aprenden imitando a otros y terminan con los mismos fracasos de los que imitaron. Ellos también terminan en esa situación, porque esto se trata de revelación, de iluminación. No se trata de imitar, no se trata de hacer lo que todo el mundo hace. Yo hago y predico lo que Dios me dice y me enseña la palabra. ¿Y cómo me enseña Dios cuando yo oro al Espíritu Santo? ¿Y cómo me enseña Dios cuando yo tengo un mentor o una mentora que me enseña, una persona llena del Espíritu de Dios? ¿Y cómo crezco yo cuando yo me mantengo estudiando y escudriñando y entendiendo que se levantarían en estos tiempos falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores que buscarían su propio beneficio? Entonces el líder tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Tiene que estar actualizado, pero tiene que tener una visión
de reino, una visión del cielo. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, no por sus emociones, no por sus anhelos, no por sus sueños, no por sus propios retos, sino por el cielo, por el propósito de Dios. Cuando hablamos del liderazgo, ayer hablamos del liderazgo femenino, les llevaba esta enseñanza de que tanto el hombre como la mujer, en el comienzo de la creación, fueron escogidos por Dios para liderar responsablemente en la creación, no solamente naturalmente, sino espiritualmente, pero que cada uno tenía un rol diferente. Y sabemos nosotros que en el mundo espiritual, el rol del hombre y de la mujer, la mujer viene del hombre, pero el hombre nace de la mujer. Tenemos que entender que en el mundo espiritual solamente el conocimiento y la guía del Espíritu es la que nos da la victoria, porque si no fuera por la palabra escrita que tenemos hoy en día en nuestra mano, y si no fuera por la acción y la influencia del Espíritu Santo, ya el mundo hubiera acabado con la iglesia, ya no hubiera iglesia. Pero Dios, que es misericordioso y justo, todavía levanta hombres y mujeres a pregonar las buenas nuevas de salvación. Hombres y mujeres que se rinden al conocimiento y a la dirección del Espíritu. Hombres y mujeres que son educables y que saben entender que a través del conocimiento y del Espíritu Santo es que está la victoria en la iglesia. Y la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad, porque el mundo se mueve en la mentira y la falsedad, en la corrupción, en la depravación. Ese es el mundo. Eso es lo que el mundo ofrece al hombre normal. Pero nosotros como iglesia de Cristo somos llamados a ser columna. ¿Qué hace una columna? Soporta, sostiene, mantiene. Eso es la iglesia, soportar, sostener, mantener. Baluarte de la verdad, que es una columna alta, fuerte, para mantener las enseñanzas de Cristo, no las enseñanzas y doctrinas de hombres, no las enseñanzas y doctrinas y filosofías de hombres, la enseñanza y doctrinas de Cristo. Por eso hoy es difícil, muy difícil, que los líderes encuentren a través de sus actuaciones revelación e iluminación, porque el mundo cada día entenebrece aún el conocimiento de los escogidos. Mateo 24, el Señor Jesucristo hablando, dice: y si estos días no fueran acortados, aún los escogidos perecerían. Entonces esto es cuestión, hermano, de estudiar la palabra, ser dirigido por el Espíritu Santo y tener una misión y una visión clara, no la del mundo, no la del hombre, la misión y visión de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso les hablaba de estos liderazgos. Ahora, tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad de liderar, pero en el rol funcional, tanto natural como espiritual, al hombre Dios le dio una autoridad superior, no para engrandecerse, ni sentirse orgulloso, ni someter, ni aplastar, ni humillar a la mujer, sino al contrario, protegerla, guardarla y entender que ella es un vaso frágil. Por eso el liderazgo del hombre con el de la mujer se complementan. No que el del hombre es mayor, no, o el de la mujer, no. Los dos se complementan. Alabado sea Dios. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos que muchas veces la necesidad en el lugar donde está el líder que Dios levanta, o la líder que Dios levanta, hace que el Espíritu Santo tome de la disposición, porque hay personas que Dios los llama, pero no están dispuestos. Tienen una cantidad de excusas
le ponen una cantidad de condiciones. Vimos el caso ayer de Barak. Dios le habla a Barak a través de Débora, pero él pone una condición, que si Débora no va con él no va a la batalla. Y así hay muchos Barak en este tiempo, poniéndole condiciones a Dios, restricciones. Dios, espérame que apenas termine esto otro, y se pasa el tiempo y nunca obedecen lo que Dios le ha encomendado. Por eso en este tiempo hay escasez de verdaderos líderes, líderes que tengan conciencia de que la vida en la tierra es necesaria vivirla a través del lente del Creador, no del lente del hombre, porque el lente del hombre es borroso, es perverso. El lente del hombre es maligno, pero el lente de Dios es beneficioso, es santo, da vida. Alabado sea Dios. Por eso hay una escasez de liderazgo. No quieren estudiar, no se quieren formar, solo quieren vivir de emoción tras emoción. Hay líderes que son muy emocionalistas, brincan, saltan, hacen un show para que la gente esté contenta. Y déjeme decirle algo, a veces la palabra de Dios no da contentamiento, no da alegría, al contrario, muchas veces la palabra confronta. Pero qué lindo que cuando la palabra nos confronta con la verdad que es Cristo, eso nos da a nosotros sanidad y liberación. Porque no hay cosa más maravillosa que cuando usted escucha la verdad. Yo no sé si muchas personas les gusta escuchar mentiras para no sentirse lastimados, pero yo le digo una cosa, es preferible escuchar la verdad que lastima, que duele, pero que a la vez saca el error, saca el daño, sana la enfermedad del alma y de la mente, porque eso hace la verdad. Por eso el líder es una persona que debe saber y conocer en plenitud la verdad. Alabado sea Dios. Nosotros en este tiempo, como líderes cristianos, tenemos la responsabilidad, mire bien, la responsabilidad en el lugar que Dios nos coloque, porque también tenemos personas sobre nosotros que nos dirigen, de alguna manera nos enseñan, personas que tienen cuidado de que no cometamos errores, que no cojamos a izquierda ni a derecha, porque todos necesitamos a alguien que nos esté sobre nosotros y nos ayude, a alguien a quien consultar, a alguien a quien preguntar. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Él estableció los 5 ministerios y de alguna manera la iglesia está edificada en los 5 ministerios para poder manifestar la gloria de Dios. Un líder que no tiene a alguien que lo sobrelleve, lo enseñe, lo eduque y lo forme, es un líder que va a tener discípulos, ovejas enfermas. Mire el caso de Moisés con Josué. Moisés tenía sus hijos. Sin embargo, cuando Dios decide sacar del escenario a Moisés, le sucede Josué, quien era familiar de Moisés. ¿Y por qué Josué? Porque Josué de alguna manera estuvo muy cercano a Moisés en todo tiempo, aprendiendo, siendo aconsejado, inclusive viendo los errores que cometía Moisés. Él aprendió de los errores de su mentor, de su líder. Pero de alguna manera, cuando ya Moisés no estaba, Josué ya estaba preparado, porque había tenido a alguien que lo direccionara, quien lo enseñara y quien lo formara. Y que ese alguien que lo formó venía de parte de Dios, y ese era Moisés. No le sucedió a Moisés ni siquiera a su hermano, ni sus hijos, ni sus nietos. No, fue Josué, porque a Dios le plació que fuera él. No lo escogió Moisés, lo escogió Dios. Entonces, en este tiempo, el legado de los líderes es importante en la iglesia. ¿A quién estás enseñando? ¿A quién estás llevando? ¿A quién estás formando? Mira que es de grande importancia para un líder formar a otro, porque nadie
Escuche bien lo que le voy a decir. Nadie va a ser líder permanentemente y eternamente y por siempre. Siempre va a venir otro, a veces haciéndolo mucho mejor que el mismo líder. Hay personas que suplantan al líder, reemplazan al líder, cuando el líder no está. Vemos el caso por lo menos de Elías con Eliseo. Vemos a Elías que llegó un momento dado, hizo grandes milagros, grandes prodigios, pero llegó un momento dado que Dios determinó que su liderazgo ya llegaba hasta allí. Y Dios escogió a Eliseo. No cogió a un familiar de Elías, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un campesino. Pero ¿qué tenía Eliseo diferente de los demás? Que era moldeable, educable. Por eso cuando Elías se presenta donde Eliseo, Eliseo deja todo y sigue con él aprendiendo con Elías. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Elías tenía que dejar un legado y el legado era en Eliseo. Y Eliseo dejó un legado también en otros profetas. Entonces vemos nosotros que el liderazgo que no produce un legado no es liderazgo. Hermano, el líder no va a morir con el liderazgo. El liderazgo debe continuar hasta que Cristo venga. Jesús partió delante de sus discípulos y le hizo una promesa que regresaría, pero él transmitió ese liderazgo a sus apóstoles, a sus discípulos, y hasta el día de hoy ese liderazgo permanece en la iglesia, porque él sabía, el Señor Jesús, que el legado es importante. Por eso una de las cosas más tremendas de un líder es formar a otro líder que pueda no solo reemplazarlo, no solo evitarlo, sino mejorarlo. Y no quiere decir que los apóstoles mejoraron a Cristo, pero Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu, el Consolador, Él tomará de lo mío y lo revelará a ustedes. Y en otra parte dice: mayores cosas haréis ustedes, haréis vosotros, porque yo voy al Padre. O sea que el legado del liderazgo es para que el que reemplaza al líder pueda ser mejor. Alabado sea Dios. Hablando en el plano espiritual y secular. La gloria sea para Cristo. Entonces el liderazgo en sí, espiritualmente hablando, conforme a la palabra de Dios, se sostiene y se mantiene por un llamado de Dios. Yo no puedo ser líder si Dios no me llama a ser líder. Yo puedo ser un servidor, un ayudador, puedo presidir, puedo organizar, pero cuando Dios te llama a liderazgo, las características del liderazgo son diferentes a los demás. Y la gente reconoce en el líder el liderazgo. El líder no es el que es más simpático, que tiene mejor apariencia, que es el más alto, que el mejor viste, que tiene plata. No, ese tipo de liderazgo es del mundo. Mire Saúl. Saúl era más alto, los hombros, pero tenían problemas. Y Dios no lo cogió el pueblo. Y el pueblo lo puso. Pero Dios aceptó la decisión del pueblo y puso a Saúl. Y sin embargo Saúl muchas veces estrelló al pueblo contra Dios. Y al final terminó en un fracaso tan tremendo que tuvo que buscar la hechicería y la brujería para buscar una respuesta a su reinado. Pero fíjense que en este tiempo es necesario que el hombre tenga claridad de su llamado. Y eso es algo importante. Porque ¿cómo nosotros vamos a saber que realmente fuimos llamados por Dios? Porque la mayoría en el mundo entero, tienen talentos. Hay gente en el mundo que tiene talentos. Y talentos naturales y talentos espirituales. Hay gente que tiene talentos naturales y talentos espirituales. Y no es cristiano. Porque Dios es soberano en eso. Pero en la iglesia, los talentos y los dones los da el Espíritu Santo. Entonces se confunden los talentos y los dones con liderazgo. Y vemos nosotros gente llamada a ser profeta y están ministrando como pastores en una iglesia y son profetas. Otros llamados a ser evangelistas y están como pastores. Otros llamados a ser misioneros.
otro llamado a ser maestro y son pastores. Así que mi hermano, el líder debe tener certeza y confirmación a lo que Dios lo llamó. No estar haciendo locura y cosas que Dios no le ha dicho y formando cosas que Dios no le ha dado. Mire, hay 7 aspectos positivos que los seguidores quieren ver en su líder. Hay 7 aspectos, y son importantes, porque si usted busca en toda la escritura, muchos de estos 7 aspectos que están aquí, muchos de los líderes que Dios llamó no los cumplieron, no porque Dios no se los haya dado, sino porque se desviaron de lo que Dios les dijo que había que hacer. Uno de los aspectos más importantes es tener certeza del llamado. Y a veces la certeza del llamado es personal, como lo dije ayer. Usted es llamado para ser un ministro de Dios. Usted tiene que tener certeza. Segundo, todo ministro debe tener una visión hacia dónde lo lleva el Espíritu de Dios, hacia dónde lo va a llevar a él, no a dónde va a ir la iglesia, porque la iglesia no le pertenece al ministro ni al líder, la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces la visión de Cristo es diferente a la visión del ministerio. Entonces mi visión ministerial es esta, y la pongo en las manos del Señor, sabiendo que al momento que yo sea requerido y sea llamado por Dios a su presencia, yo dejo un legado para que el que sigue detrás de mí pueda hacerlo no solamente igual, sino mejor. Alabado sea Dios. Tercero, y es lo importante de un líder, tener carisma. Y ahí es donde nosotros entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque todo el mundo no es carismático. Porque hay personas que tienen un temperamento que nunca lo van a rendir a Dios. Y tienen un temperamento de limón o de toronja. Y siempre van a decir, yo soy así me tienen que aceptar la gente. Y yo sufrí, y yo viví esto y viví esto otro, y así que toda la gente me tiene que aceptar como yo soy. No, mi hermano, mi hermana que me escucha. Usted tiene que rendirse temperamento al altar de Dios para tener el carácter de Cristo. No que usted le va a caer bien a todo el mundo, no. Pero sí va a tener miel y no vinagre. Entonces una de las condiciones del líder es tener miel, no vinagre. Porque dice en el libro de Eclesiastés, se cogen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Y eso es ciertísimo. Entonces el carácter del ministro debe ser un carácter carismático. Debe ser un carácter afable, humilde, manso, pacífico. Carácter de Cristo, mi hermano. Carácter de Cristo, mi hermana. Alabado sea Dios. Cuarto, para que un líder pueda convencer o ser aceptado, ser confirmado, Dios le da talentos, dones. Imagínense un pastor orando por un enfermo, o un pastor ministrando en consejería, o un pastor haciendo una labor espiritual y Dios no lo respalda. Y muchos me dirán, ay hermano, pero realmente los dones y talentos no confieren el ministerio. Déjeme decirle algo. La iglesia de Cristo, y escúchenme bien, no es natural. La religión es natural, pero la iglesia de Cristo Jesús, el Salvador, es sobrenatural. Por eso Él dejó el Espíritu Santo, para que en lo sobrenatural el ministro pueda tener victorias, porque hay batallas que no se pelean en lo natural, sino en lo espiritual. Y si usted es un ministro de Dios, tiene que aprender a pelear en lo sobrenatural. Alabado sea Dios. Tiene que tener habilidades. Y una de las habilidades que debe tener un ministro, sea evangelista, pastor, maestro, profeta, como se llame, según la palabra de Dios,
es que tiene que tener habilidad para presentar el Evangelio. Y esto se logra a través de la intimidad con Dios. La habilidad viene por la intimidad con Dios. Usted siempre debe estar lleno del Espíritu Santo. Siempre debe estar lleno de la bondad de Dios. Usted debe mirar con los ojos diferentes como otros miran. Usted debe mirar con los ojos del cielo. Usted debe tener compasión, debe tener habilidad en ese aspecto. Usted no puede ser una persona que dependa de otro para hacer el trabajo que Dios le mandó. Usted tiene que adquirir esa habilidad a través de la oración, del ayuno, de la vigilia, de meterse horas y días a estudiar la palabra de Dios, hacer un buen seminario, un buen discipulado, un buen instituto bíblico. Que muchos dicen, eso no sirve para nada. Yo déjeme decirle algo. Alabado sea Dios. Claro que sirve. Claro que sirve. Porque el conocimiento no se puede desechar. Porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a enseñar a otros. Y si usted no enseña a otro, entonces el otro ¿cómo va a aprender? Si el otro dice, ¿yo para qué quiero su enseñanza si yo la puedo adquirir por mis propios medios? Y esa no es la regla de Dios. La regla de Dios es el proceso de educación y de formación. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Así que el conocimiento se adquiere a través de la devoción, intimidad y dedicación. Antes de continuar, vamos a escuchar otro mensaje a través de nuestro hermano Danilo Montero. Yo quiero que preste mucha atención a esta alabanza. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra
majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, oh Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, mi Dios y mi Rey. Recordando nuevamente los 7 aspectos positivos que deben tener, o que las personas que siguen a un líder quieren ver, es primero saber que tiene un llamado. Segundo, que tenga visión. Tercero, que tenga carisma. Cuarto, que tenga talento. Quinto, que tenga habilidad. Sexto, que tenga actitud para comunicarse. Y por último, séptimo, que tenga carácter. El líder debe tener carácter. Carácter significa que sabe mantenerse, que sabe sostenerse en aquello que ha hablado y ha prometido y ha dicho. Ese carácter se forma a través de su confianza en Dios. Para que alguien confíe en ti, tú tienes que confiar primero en Dios. Porque la obra que tú haces, es Dios quien la hace a través de ti en el tiempo de su llamado. Una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta, que el liderazgo tiene sus altos y bajos, que no es que no tengas llamado o si tengas llamado, no, que si tú aceptaste el reto, tienes que buscar en Dios, en el secreto, la confirmación de tu llamado, porque cuando Dios te confirma, tu ministerio es a otro precio. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que sucede en la vida del líder es que van a haber momentos donde va a ser probado, y las pruebas muchas veces revelan el carácter, porque somos probados en los diferentes momentos de nuestra vida, de nuestro liderazgo, sea secular o espiritual. Somos probados. En lo espiritual, Dios va a mostrarte aquellas áreas
que tú tienes que mejorar o rendir, porque Él usa en las diferentes pruebas o circunstancias adversas qué es lo que hay dentro de ti que impide que Él pueda subirte a un nivel diferente o revelarte cosas más profundas. Y eso tiene que salir de ti, porque las cosas que muchas veces están en nuestro corazón son impedimentos para que Él pueda sacar de ti lo mejor y poder producir en ti el carácter de Cristo. Necesariamente para un líder siempre debe estar día a día rindiéndose. Sí, hay bastantes cosas que se van a mover y van a querer impedir que tú reconozcas tu necesidad de Dios, que van a querer hablarte al oído y decirte: no, estás bien, vas muy bien, pero Dios te va a decir: no, no vas muy bien, porque hay cosas en ti que ya hace tiempo debieron haber salido. Hay cosas en ti que hace tiempo debieron haberse ya acabado, pero todavía las retienes. Por eso las diferentes pruebas del líder son diferentes a todos los demás. El líder a veces es probado, muchas veces, y esa enseñanza la traigo más adelante, cuando Dios decide no hablar con él, no contestarle, cuando el líder siente que él se aleja, que Dios no está por ningún lado. Y esa es una de las pruebas más fuertes para el líder, porque cuando sentimos la presencia de Dios, percibimos la presencia de Dios, así sea que nos esté disciplinando, nos esté probando, estamos bien. Pero cuando de alguna manera Dios pareciese que escondiese su rostro de nosotros, eso es una prueba tan difícil y tan dura que solamente un verdadero líder llamado por Dios la puede soportar. Y déjeme decirle algo. Hubo un momento en la vida de Jesús en que fue probado de esa manera, y fue el momento casi culminante. Comenzó la prueba en el Getsemaní, cuando su parte humana comenzó a tener un conflicto con la misión, pero su esencia de hijo, de cordero, no le permitía aceptar, rendirse ante las condiciones que estaban enfrente de él. Y vemos esa parte cuando él dice: hágase en mí conforme tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad y no la mía. Total rendición. Él sabía hacia dónde iba, lo que le esperaba, pero lo más duro de la pasión de Cristo no fue el látigo ni la corona de espinas, no fue la cruz en sí. Lo más duro fue, al estar en la cruz, sentirse solo por el Padre. Allí es donde usted va a saber, en algún momento dado de su ministerio, si usted verdaderamente es llamado por Dios. Y ese es un momento difícil, bien duro. Hay cosas que muchas veces son tropiezo para el crecimiento del liderazgo de un hombre o una mujer de Dios. Y una de esas cosas es cuando nosotros, por alguna razón, decidimos no entregar nuestras debilidades en el altar y reconocer que tenemos debilidades y defectos, y que si no los colocamos en el altar rindiéndonos con sinceridad, Dios no puede trabajar y no nos puede ayudar. Y esto ocurrió con un líder en las Sagradas Escrituras, el cual, cuando vio sus debilidades, nunca trató de corregirlas, sino que al contrario, las ignoró. Y no podemos ignorar las debilidades, porque al ignorarlas, esas debilidades en el transcurso nos pueden hacer caer. Y esto pasó con un líder de Israel, un juez de Israel llamado Sansón. La debilidad de Sansón eran las mujeres, y él nunca
trató con eso. Él pensaba que Dios lo había escogido, lo había elegido y que no había necesidad, que Dios eso se lo iba a pasar por alto. Y déjeme decirle algo: un líder con debilidades no rendidas en el altar de Dios es un líder que puede fracasar en su ministerio. Lo segundo es engañarse a sí mismo, queriendo no reconocer que en él habita el mal. Y esas son unas cosas que no solamente en el líder, sino en los creyentes debemos tener en cuenta, que nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza nos jala hacia el mal. Santiago dice que de nuestra concupiscencia nosotros nos acercamos a la tentación. Es la concupiscencia que el hombre carga encima, dentro de sí, dentro de su esencia, la que lo hace caer en desgracia, la que lo hace romper las reglas, la que lo hace alejarse de Dios para rebasar los límites que le son impuestos. Allí es donde nosotros nos colocamos vendas y nos creamos filosofías en las cuales decimos y aceptamos nosotros aquellas cosas que no nos convienen, como si fueran normales y naturales en todo el mundo. Y déjeme decirle algo, hermano y hermana que está liderando: cuando usted está liderando, cualquier debilidad que usted tenga, el diablo la va a usar para golpearlo a usted y a su familia, para golpearlo a usted y a su ministerio, para golpearlo a usted y a su iglesia. Por eso las debilidades hay que reconocerlas y llevarlas al altar de Dios. Tercero, no podemos permitirnos como líder actuar por impulsos. El líder debe tener dominio propio, una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Templanza. Líder impulsivo que no puede someter su carne en un momento de enojo o de debilidad, es un líder que Satanás lo va a usar a favor suyo, y el cielo va a tener que batallar mucho con él, hasta el punto de que tendrá que actuar de alguna manera para que ese líder entienda de que no debe actuar de esa manera, de que su carácter debe estar sometido en mansedumbre y humildad al Espíritu Santo. Y hay muchas personas, y habemos personas, que hay momentos dados en que reaccionamos impulsivamente. Cuando usted sienta ese deseo, le voy a dar un consejo, amado hermano y hermana. Cuando sienta el deseo de ser reactivo o ser impulsivo, haga algo, pida un permiso y retírese del lugar y vaya a la presencia de Dios, y allí derrame delante de Dios, porque a Él sí le puede decir que está enojado, que está amargado, que está molesto. Dios no tiene problema en que usted le diga lo que usted siente. Dios no tiene problemas. Pero si usted da desenfreno a la impulsividad y a la reacción, ahí sí va a tener usted problemas, no solo en la iglesia, sino con Dios. Porque en el secreto, allí es donde Él nos moldea, nos enseña. Pero en público tenemos que dar a conocer la virtud del fruto del Espíritu. Y una de esas virtudes es dominio propio y templanza. Si usted tenga deseo de morderle la oreja al que es, o agarrarlo del cuello, pida un permiso y aléjese. Y vaya a la intimidad. Señor, estoy enojado, tengo deseos de esto y esto, pero a Dios, usted con Dios. Y ahí el Señor sobrenaturalmente le va a enseñar a vencer ese sentimiento y no caer usted en esa provocación. Alabado sea Dios. Cuarto, muchas veces el líder es derrotado
o es avergonzado en aquella área de debilidad que no ha entregado a Dios. Porque sabe una cosa, aunque nosotros tengamos muchos años, en el Evangelio y nos creamos muy espirituales, a veces arrastramos debilidades que están allí agazapadas y en un cualquier momento pueden saltar en el momento más inadecuado. ¿Y cómo va a ser tu reacción o tu acción delante de eso? Hay un versículo que dice en el libro de Eclesiastés, dice que una mosca en el frasco del perfumista daña el perfume. O sea, una locura, un momento reactivo, un momento impulsivo, un momento de reacción puede derribar todo lo que tú has construido durante años. Y muchas veces nos olvidamos que una nube de testigos está a nuestro alrededor y están observando. A veces estamos en un supermercado, en el banco, en el trabajo, donde tú te encuentres. Nunca puedes perder como líder la identidad de hijo de Dios, sino en todo tiempo saber quién tú eres. Y si en un momento dado tú reaccionas impulsivamente, todo aquello el enemigo lo va a usar para detenerte, para avergonzarte. Y lo más tremendo, que el primero que te acusa es el diablo, pero el segundo eres tú mismo, porque ya no quieres seguir, porque acabas de dar un paso en falso, acabas de dar una palabra incorrecta o acabas de tener una reacción incorrecta. Por eso es necesario que rindas tu debilidad a Dios. Y por último, cuando el líder, escucha bien, varón y sierva de Dios, cuando el líder usa mal los talentos o los dones, allí es donde vemos nosotros el fracaso de Sansón, que fue un líder de Israel, un juez de Israel. ¿Qué tenía Sansón de especial diferente a los demás hombres? La fuerza. Pero ¿cómo usaba Sansón la fuerza? Muchas veces a su propio beneficio, mostrando su poder propio, dándose la gloria a él, no manifestando su humildad diciendo: esto que tengo, Dios me lo ha dado. Entonces, cuando usted usa mal los talentos y los dones para mostrar a otro que Dios lo usa más a usted que a otro, déjeme decirle, ese es un principio de caída del ministerio, porque los dones y los talentos no le pertenecen a nadie. Dios los da conforme el propósito. Usted tiene talento para muchas cosas, pero nunca los use ni para humillarse a otro, ni para resaltarse por encima de otro, ni para provocar a otros. ¿Por qué? Porque no le pertenece, eso no es suyo, eso es prestado del cielo. Amado hermano, lo que tenemos que hacer nosotros es adorar y agradecer a Dios, porque nos da el privilegio de poder expresar y manifestar esos dones, esos talentos. ¿Para qué? Para que las almas vengan a Cristo, para que las almas se rindan a Dios, para que el lugar donde tú estés, Dios manifieste su amor, su poder y su gracia y su justicia. Eso no es para que te esté sobando la espalda o te estén reconociendo en una pancarta. Aquí viene el que echa fuego por la boca. Aquí viene el hermano que levanta a los muertos. Aquí tenemos una campaña con un hermano. No, 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 no. Aquí viene un siervo de Dios para manifestar el amor y el poder, la gracia divina de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Yo cuando veo esas pancartas, me da risa. Yo viendo a Jesús, imagínense los apóstoles, con una pancarta, Jesús atrás, los apóstoles con una pancarta, aquí viene el que levanta muertos, aquí viene el que sana ciego, que sana sordo. No, ellos no andaban con publicidad. La publicidad la sabía la gente. ¿Por qué? Porque veían que lo que él hacía, lo hacía por amor y le daba la gloria al Padre. Todo lo que yo hago, lo hace el Padre. Yo no hago nada. A veces yo me siento molesto cuando una persona me pide oración y Dios se manifiesta o hace algo, entonces vienen a agarrarme. No me gusta, porque no soy yo, es Dios. Por eso cuando veo estos evangelistas y predicadores con una soberbia, Dios mío, a mí me da hasta temor. Bendito sea el Señor. Me da hasta temor, porque déjeme decirle algo, líder espiritual. Los talentos y los dones le pertenecen al Rey del cielo, al Señor de señores, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que dice que es eterno. Eso es prestado. Si usted ora por un enfermo y se sana, lo primero que usted es decirle a la persona, Dios lo hizo. Y no que la persona le diga a otro, mire el hermano fulano, me da miedo, me da temor. Como instrumento de Dios me da temor. Porque es Dios el dueño y Señor de los talentos y los dones. Así que nunca los use para su beneficio o para su publicidad, porque a Dios le dará cuenta. Al hombre puedes engañar, pero al cielo jamás. Bendiciones, mi hermano. Hasta aquí termina esta enseñanza del liderazgo. La he tratado a la manera como el Señor me ha guiado. Y le doy el último consejo. Usted, hermano que lidera o hermana que lidera o siervo que está comenzando en este llamado del ministerio. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la regla más importante para un líder. Y lo más importante, aparte de esta regla, es tu intimidad con la presencia. Porque si la presencia va contigo, la presencia está viendo todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas y todo lo que tú manifiestas. Vamos a orar para cerrar el programa. Le doy gracias a Dios por permitirme. Este es un tema bastante profundo, pero lo he tratado de esta manera para que de alguna manera reaccionemos y evitemos caer en estas circunstancias o situaciones que muchas veces no nos dejan llegar o estar en el lugar donde Dios nos quiere colocar. Padre, te doy gracias en esta tarde. He predicado tu palabra con temor y temblor, siendo un hombre imperfecto, con debilidades, las cuales cada día pongo delante de ti, porque sé, Señor, que en mi naturaleza no mora el bien. Pero te doy gracias porque tu Espíritu Santo cada día me guía y me enseña a caminar conforme tu propósito y voluntad. Que pueda ser un instrumento para tu alabanza y adoración. Y que pueda manifestar no solo la gloria y tu justicia, sino manifestar el amor tuyo por la humanidad. Siendo yo ejemplo de aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús, que mis palabras y mis pensamientos y mis acciones siempre estén rendidas en tu altar. Que seas tú, Señor, que provoques en mi vida el anhelo y el deseo constante de servirte hasta el último aliento de mi respiración. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno.
es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno.